Quería hablarte del siglo XVI, un siglo complejo, complicado, un siglo que da origen a muchas cosas nuevas, un siglo que ya es parte de la modernidad. El mundo medieval ha pasado, estamos ubicándonos sobre todo en Europa occidental, y un mundo nuevo se abre, un mundo nuevo de cambios, de transformaciones, de descubrimientos geográficos, de descubrimientos científicos también, ¿por qué no?, de cambio en las mentalidades, muchas veces no en la mejor dirección, sino que hay una vuelta del hombre hacia sí mismo, un olvido progresivo, no digamos todavía en el siglo XVI un olvido radical del creador, pero se va en esa línea. Tomemos por ejemplo un pensador como Maquiavelo, ¿no?, que considera el poder como un fin en sí mismo y lo desarraiga de todo fundamento ético. Pero sobre todo, el siglo XVI fue el siglo en el que se quebró la unidad religiosa de Europa. El medioevo había creado en la Europa occidental una unidad en torno a la fe, a la liturgia, a los sacramentos, a la experiencia mística que se vivía en el seno de la Iglesia Católica, con las miserias propias de los miembros de aquella iglesia medieval, de los hombres de ese tiempo, y también con la santidad que irradiaba esa iglesia y que producía frutos en muchos miembros también. Había santos y había pecadores. A veces ciertas corrientes historiográficas nos han mostrado solo los pecadores y nos olvidamos o quedan tapados, cubiertos los santos, o más que los santos, que sí, por supuesto, pero la santidad que irradia de esa iglesia. Pues bien, en el siglo XVI se planteaban problemas de tipo práctico, de la práctica religiosa, de la religiosidad que tenía que ser purificada. Se planteaban problemas teológicos, la teología, sobre todo la última escolástica, había quedado una cierta decadencia y había que renovar los estudios teológicos. Había problemas institucionales en la curia romana que tenían que ser reformados. El clero secular necesitaba de reforma, muchas órdenes que ya habían iniciado su reforma por otro lado, por ejemplo en la España de Isabel la Católica, del cardenal Cisnero. Digamos, España no era toda una nación unificada, iba camino a unificarse, pero en el reino de Castilla, pongamos. Y en medio de toda esa situación surge una voz que reclama reforma, que es la de Martín Lutero. Detrás de él van a surgir otros reformadores, pero que va a plantear una reforma en la doctrina, va a plantear cuestiones nuevas con respecto a la justificación, con respecto al misterio de la iglesia institucional o la iglesia invisible formada solo por los bautizados y los cristianos, unas cuestiones teológicas, filosóficas que requieren una mayor explicación que hoy día en esta breve charla no podemos desarrollar, pero sí saber que es alguien que busca una reforma pero rompiendo con la doctrina. Frente a esta situación, la iglesia institucional va a dar una respuesta. Algunos historiadores plantean que tardía, cuando ya estaba el cisma consumado, pero es el Concilio de Trento. Ese Concilio de Trento se va a proponer dos cuestiones: responder a las propuestas de Lutero, como se decía en ese tiempo, o muchos siguen diciendo las herejías de Lutero, y movilizar toda una acción en pro de una reforma verdadera de la Iglesia en la curia vaticana, en el estudio de los sacerdotes promoviendo los seminarios, en la vida misma del clero, en las instituciones religiosas, en la formación del pueblo a través de la creación de catecismos, por ejemplo, para que el pueblo se forme en la fe. Y bien, dentro de ese marco quisiera hoy rescatar una figura muy importante, que fue la del arzobispo San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, que fue un arzobispo que promovió en su diócesis toda esta acción reformadora, que en Trento, aquel concilio
que se reunió entre 1545 y 1563, en distintos momentos se reunió, se interrumpieron las sesiones, volvieron a reunirse, pero aquel concilio marcó unas líneas de reformas que luego fueron aplicadas en la Iglesia por distintos, en las diócesis, en la curia vaticana, a través de medidas tomadas por los papas posteriores, pero también por los prelados locales. En este caso, esta figura señera que habría que estudiar. Hay una obrita muy pequeña, como todas las que le he escrito, pero muy sólida, por ejemplo, la del padre Contardo Miglioranza, muy recomendable.